Lo que te voy a contar te va a indignar. Porque cuando uno piensa que ya lo ha visto todo, que ya nada puede sorprendernos, aparece el entorno de Anabel Pantoja y vuelve a dejarnos con la boca abierta. Y no por algo bonito, no. Por algo feo, muy feo. Estamos hablando de un escándalo que puede dinamitar no solo la relación de Anabel y David Rodríguez, sino también la estabilidad del clan Pantoja y la credibilidad de muchas figuras que hasta ahora parecían intocables. Y todo, por una sola cosa. El silencio de David Rodríguez. Un silencio que ya no se interpreta como prudencia. Un silencio que ya huele a miedo, a chantaje, a presión. Porque lo que se está filtrando las últimas horas apunta a algo gravísimo. Algo que, de ser verdad, explicaría muchas cosas. Y dejaría a más de uno retratado para siempre. ¿Quién es David Rodríguez? ¿Un fisioterapeuta que se enamoró de una famosa? ¿Un hombre tranquilo que solo quería formar una familia? ¿O un testigo silencioso de secretos que harían tambalearse a toda una saga mediática? Vamos por partes, porque esto se está descontrolando. La pareja formada por Anabel Pantoja y David Rodríguez siempre ha sido un enigma. Se conocieron en circunstancias poco comunes, empezaron una relación rápidamente, y en muy poco tiempo ya estaban conviviendo, teniendo una hija y enfrentándose juntos a polémicas de toda índole. Pero lo que parecía un romance tranquilo se ha convertido en un auténtico polvorín mediático. Y ahora, la tensión es insoportable. Porque los medios ya no hablan de amor, ni de familia, ni de proyectos comunes. Hablan de señalamientos, de campañas de desprestigio, y de un hombre, David Rodríguez, que está siendo acorralado, no por la prensa en sí, sino por algo mucho más peligroso, el entorno de su propia pareja. Según se ha filtrado, hay miembros cercanísimos a Anabel Pantoja que estarían filtrando información confidencial y supuestamente destructiva contra David. Y todo con un objetivo, dejarle en evidencia, minar su imagen pública, y, quién sabe, quizás obligarle a desaparecer del mapa. Pero aquí es donde todo se complica. Porque hay un detalle que lo cambia todo. Lo ha dicho Joaquín Prat en pleno directo. Si David Rodríguez habla, se cae España. Repito, se cae España. Y cuando un periodista de ese nivel suelta una frase así, es que algo gordo se está cocinando. Porque David no es un cualquiera. David ha estado dentro. Dentro de las giras de Isabel Pantoja. Dentro de la casa. Dentro de los viajes. Dentro de los negocios. Y, según parece, dentro de ciertos secretos que nadie quiere que salgan. Hay quien dice que si David contase todo lo que sabe, algunas personas del entorno de Anabel Pantoja tendrían que abandonar el país. Sí, como lo oyes. No estamos hablando de un simple chisme o de un desliz amoroso. Estamos hablando de algo tan grave que afectaría a figuras públicas, a artistas, a directivos. Y quién sabe si incluso a cuestiones legales. Y todo esto sin olvidar que, en medio de este escándalo, hay una niña. Una hija. Una criatura que nació en el foco del huracán, y que parece haberse convertido en un daño colateral de la guerra entre intereses familiares, relaciones desgastadas y secretos inconfesables. ¿Quién se está ocupando de verdad de esa niña? ¿Dónde están ahora todas esas personas que se llenaban la boca hablando de familia, de unión, de amor incondicional? Porque lo que se está viendo desde fuera es una lucha encubierta, un fuego cruzado en el que todos disparan, menos uno. David calla. Y ese silencio cada día pesa más. ¿Es miedo? ¿Es protección? ¿Es amor por Anabel? ¿O simplemente está esperando el momento justo para soltarlo todo y que caiga quien tenga que caer? Algunos periodistas cercanos al entorno aseguran que hay un episodio clave. Un viaje. Un viaje de Isabel Pantoja con David como fisioterapeuta. Un viaje que se vendió como algo profesional, pero del que nunca se supo lo que realmente ocurrió. Y es ese viaje, precisamente, el que podría ser la bomba que lo explica todo. Porque según se ha insinuado en varias tertulias, durante ese desplazamiento ocurrió algo tan grave, tan comprometedor, que si David lo revelara, haría caer a varias personas como fichas de dominó. ¿De qué estamos hablando? ¿De chantajes? ¿De delitos? ¿De traiciones internas? ¿De un escándalo financiero? ¿De algo relacionado con menores? Todos son preguntas. Y cada día que pasa, el silencio de David ya no es protección, es sospecha. Porque si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no habla? Y si lo que sabe es tan grave, ¿por qué sigue callando? Algunos aseguran que Anabel no le deja hablar, que le tiene atado emocionalmente, que si rompiesen, si David y Anabel se separasen, entonces sí hablaría. Y ahí estaría la auténtica tragedia para los Pantoja. Porque la ruptura no solo sería sentimental, sería judicial, mediática y definitiva. ¿Hasta cuándo va a aguantar David esta presión? ¿Y hasta cuándo va a permitir a Anabel que su pareja se convierta en el blanco de una campaña sucia que, claramente, está saliendo del mismo entorno que ella protege? Esto no es un juego. Esto es muy grave. Y lo peor de todo es que nadie está pensando en la niña.
Lo más inquietante de todo esto no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Lo que se calla. Lo que se oculta bajo esa sonrisa congelada de Anabel y ese gesto de prudencia tensa en David Rodríguez. Porque si de verdad no hubiera nada que ocultar, si todo estuviera limpio, si no existieran asuntos turbios detrás de esa fachada de familia, no haría falta silenciar a nadie. Y mucho menos, apuntar con el dedo a quien más ha callado desde el principio. Porque sí, ahora lo sabemos, hay un sector del entorno de Anabel que está jugando sucio. Muy sucio. Y todo apunta a una guerra silenciosa, de esas que no salen en las portadas pero que dejan más cadáveres por el camino que cualquier exclusiva. David está resistiendo, ¿pero hasta cuándo? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué le están haciendo para que aguante sin hablar? ¿Qué saben de él, o qué le han prometido, para que mantenga cerrada la boca mientras su reputación se hace trizas? Porque mientras la imagen de David se erosiona cada día más, mientras los titulares insinúan, mientras los programas deslizan informaciones supuestamente verídicas, él no contesta. Ni una palabra. Nada. Y eso, en este mundo de prensa y espectáculo, es más peligroso que cualquier declaración incendiaria. Ahora bien, empecemos a atar cabos. Porque hay una frase que ha retumbado en todas las redacciones. Una frase que ha dicho Joaquín Prat, pero que no ha desmentido nadie. Al contrario, ha provocado un silencio incómodo. Ha dicho que si David Rodríguez habla, se cae España. Una expresión que puede parecer exagerada, pero que está cargada de verdad si analizamos todo lo que se está cociendo en el backstage de esta historia. Porque para que alguien tenga el poder de hacer temblar a tanto personaje público, tiene que haber visto demasiado. Y David, por lo visto, ha visto de todo. Ese famoso viaje con Isabel Pantoja como fisioterapeuta ya no suena a viaje de trabajo. Ahora, cada vez más voces afirman que fue el punto de inflexión. El inicio de todo. Un trayecto que algunos recuerdan como anodino y profesional, pero que en realidad podría esconder un episodio gravísimo que afectaría no solo a la tonadillera, sino a otras personas de su círculo íntimo. Personas que hoy siguen en televisión, que siguen actuando como si nada, como si este secreto jamás pudiera ver la luz. Pero está ahí, latente. Y lo sabe David. Y es que esto no va solo de una pareja que podría romper. Esto va de un sistema. De cómo se ha construido un relato mediático durante años en torno al apellido Pantoja, y de cómo cualquier grieta en ese relato provoca un temblor que puede arrastrar a medio clan. Porque si David rompe el silencio, lo primero que caería sería la imagen de familia protectora y unida que tanto han vendido. Después caerían ciertos negocios, ciertas relaciones públicas, y quizás, incluso, cuestiones judiciales que hasta ahora han permanecido dormidas. Pero volvamos al presente. Lo cierto es que cada día aparecen nuevas informaciones que buscan erosionar la figura de David. Algunas filtradas, otras distorsionadas. Hay quienes ya se refieren a él como un infiltrado, como un interesado, como alguien que se ha aprovechado de Anabel. Y sin embargo, nadie parece recordar que fue él quien estuvo con su hija durante momentos delicados, que fue él quien intentó construir una familia, y que sigue siendo el quien calla, pese a todo lo que está recibiendo. ¿De verdad creéis que aguanta por amor? ¿O es que hay algo más? Algo que le ata. Algo que le amenaza. Algo que, si se supiera, provocaría una debacle de dimensiones incalculables. Y entonces llega la gran pregunta, ¿qué es eso que David podría contar y que haría que más de uno tuviera que irse de España? Porque lo están diciendo así, sin rodeos. Que si habla, hay quienes tendrían que desaparecer del mapa. ¿Estamos hablando de fraude? ¿De evasión? ¿De tramas ocultas que implican a personas conocidas? ¿O de algo todavía más delicado, que afectaría la intimidad de ciertas figuras que hoy se pasean por los platós como si tuvieran la conciencia limpia? Lo cierto es que el cerco se estrecha. Y los medios ya han empezado a señalar con nombre y apellidos al entorno directo de Anabel. Ese entorno que lleva años blindándola, controlando cada paso, gestionando cada escándalo. Pero esta vez, parece que algo se les ha ido de las manos. Porque David no ha cometido un error. No ha hecho una exclusiva. No ha filtrado nada. Pero su sola presencia incomoda. Su silencio molesta. Su resistencia enfada. Porque los que tienen algo que perder no pueden soportar a alguien que lo ha visto todo, y aún no ha hablado. Y mientras tanto, en el otro lado del tablero, Anabel guarda silencio. ¿Es ella cómplice de estas filtraciones contra David? ¿Está intentando protegerse? ¿O simplemente no controla ya lo que su entorno hace por detrás? Porque si ella de verdad sigue queriendo a David, ¿cómo permite que se le destroce así? ¿Cómo no sale a desmentir, a proteger, a parar todo esto? ¿O es que en realidad está esperando que él caiga solo, para no mancharse las manos? Y lo más grave de todo esto es que en medio de este lodazal está una niña. Una menor. Una hija. Que no ha pedido nacer en este contexto. Que no entiende de prensa, ni de filtraciones, ni de estrategias de reputación. Solo necesita cariño, estabilidad, padres presentes y adultos responsables. Y eso, ahora mismo, parece lo último en la lista de prioridades.
Lo que estamos viendo no es una ruptura amorosa. Es una guerra de poder. Una batalla entre lo que se quiere contar y lo que se intenta tapar. Y David, sin hacer ruido, está en el centro de todo. Una pieza clave que podría desmantelar todo el relato oficial, si un día decidiera romper el silencio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que David está callando por lealtad? ¿Por miedo? ¿O porque está esperando el momento exacto para soltarlo todo? Porque lo que está claro es que esto es solo el principio. Y lo que viene a continuación puede ser el mayor escándalo que ha vivido el clan Pantoja en años. Y sí, como dijo Joaquín Prat, si habla, se cae España. Lo que nadie se atreve a decir en voz alta es que este silencio, este mutismo sepulcral de David Rodríguez, no es casual. No es cobardía. Es estrategia. Porque cuando te han puesto la cruz desde el entorno más poderoso del clan Pantoja, cualquier paso en falso te puede costar la vida mediática. Y David lo sabe. Sabe que lo están rodeando. Que le están dejando solo. Que cada día que pasa, la maquinaria mediática va girando con más fuerza para aplastarlo. Y sin embargo, él no responde. No ataca. No se defiende. No da entrevistas. No filtra. No vende exclusivas. Pero eso, lejos de tranquilizar a los que están detrás de todo esto, los inquieta aún más. Porque hay algo que se está escapando de control. Algo que todos evitan nombrar pero que cada vez es más evidente. Y ese algo tiene nombre, el viaje con Isabel Pantoja. Ese momento exacto en el que, según varios insiders, pasó algo tan grave, tan comprometedor, tan escandaloso, que si se conociera el detalle podría reventar a más de uno. Ese viaje es la clave. Y David estaba allí. Lo vio todo. Lo vivió todo. Fue testigo directo. Y ahora, al ver cómo lo están dejando a los pies de los caballos, hay quien teme que se le acabe la paciencia. Según se comenta en algunos despachos de Mediaset, lo que ocurrió en ese trayecto no fue ni medio normal. Un desplazamiento de trabajo con Isabel, en teoría profesional, que acabó siendo una pesadilla. David fue como fisioterapeuta, como parte del equipo, sí. Pero lo que presenció en ese entorno cerrado, entre camerinos, hoteles y cenas, no se puede contar así como así. Porque ahí, al parecer, se movían muchas más cosas que un simple show. Y si David hablara, no solo caería la tonadillera, caería el mito. La familia. El entramado entero. Pero hay más. Porque no solo es el viaje. Hay otro episodio clave que nadie está poniendo sobre la mesa y que aquí vamos a señalar sin miedo. La presencia de David en reuniones privadas del entorno más íntimo de Anabel, en las que se hablaba abiertamente de asuntos muy delicados. Asuntos relacionados con dinero, con gestiones opacas, con movimientos legales que, si se conocieran públicamente, levantarían ampollas en medio país. David escuchó, observó y guardó silencio. Pero eso no quiere decir que haya olvidado. Al contrario. Está todo archivado en su memoria. Y hay quien teme que, en un momento de desesperación, tire de la manta. Y es que no olvidemos que estamos hablando de un joven de 26 años, que entró en esta historia con la mejor de las intenciones. Que se enamoró de Anabel, que quiso formar una familia, que apostó por su hija, por su hogar, por su presente. Y que hoy, tras todo lo vivido, se encuentra en medio de un huracán que lo puede arrastrar. Pero lo que los que están detrás de esta campaña contra él no entienden es que David ya no tiene nada que perder. Porque lo ha perdido todo, la confianza, la imagen pública, incluso el respeto de quienes antes lo aplaudían. Y en medio de este panorama, hay una figura que también está quedando retratada, Anabel Pantoja. ¿Dónde está? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué permite que destrocen así al hombre con el que comparte su vida y a la vez guarda silencio absoluto? Algunos aseguran que ella está dividida. Que por un lado, sigue sintiendo algo por David, pero que por otro, tiene miedo. Miedo a que todo lo que sabe él se haga público. Miedo a que salgan conversaciones, mensajes, situaciones en las que ella misma podría quedar en evidencia. Porque, según se dice, Anabel también estuvo presente en algunos de esos momentos tan oscuros. Y aquí llega lo verdaderamente preocupante. Porque si David Rodríguez habla, ya no hay vuelta atrás. Se ha dicho que se cae España, pero lo que no se ha dicho es quiénes caerían. Y la lista es larga. Muy larga. Hablamos de nombres conocidos. Rostros que han pasado por Sálvame, por Fiesta, por Deluxe. Productores. Representantes. Colaboradores. Gente que lleva años moviendo los hilos detrás de los focos, mientras delante proyectan una imagen impecable. Pero que, según apuntan los rumores, estarían implicados en un entramado de chantajes, encubrimientos y silencios pagados. Y es ahí donde David se convierte en una amenaza. No porque lo haya dicho, sino porque puede decirlo. Y porque todo el mundo sabe que es verdad. Que lo que él podría contar no es una invención. Es la verdad incómoda que lleva años silenciada. La verdad que podría cambiarlo todo.
y que se ha protegido con amenazas veladas, con pactos de silencio, con regalos, con presiones, incluso con estrategias legales. Pero llega un punto en el que un hombre ya no puede más. Y ahí está la pregunta, ¿cuánto más va a aguantar? Hay quienes aseguran que ya ha hablado, que hay grabaciones, conversaciones en las que, sin decirlo todo, ha dejado caer piezas clave, fragmentos, nombres, momentos, lugares, y que esas grabaciones están guardadas, como un seguro, como una carta bajo la manga, por si las cosas se ponen feas. Porque, no lo olvidemos, este juego está diseñado para aplastar al que estorba. Y David, ahora mismo, estorba. Y por si todo esto fuera poco, hay otro tema que clama al cielo, la niña. Esa pequeña que debería ser lo más importante para ambos. ¿Dónde está su bienestar en todo esto? ¿Dónde está el cuidado real? Porque mientras se filtran escándalos, se lanzan dardos y se especula en todos los programas de televisión, nadie parece preocuparse por lo que esta situación le puede estar provocando. ¿Cómo es posible que una menor esté en el centro de una batalla mediática sin que nadie actúe con responsabilidad? Aquí ya no estamos hablando de una pareja rota. Estamos hablando de una bomba de relojería. Y si explota, lo va a hacer con una fuerza que no hemos visto en años. Porque el caso Anabel y David ya ha superado los límites del salseo. Estamos ante algo mucho más profundo. Algo que huele a podrido. Algo que está siendo tapado por todos los medios posibles, pero que tarde o temprano va a salir. Y tú, que estás escuchando esto desde casa, sabes perfectamente de lo que hablo. Porque lo has visto otras veces. Porque ya no te crees las sonrisas forzadas ni los estamos bien. Porque entiendes que cuando todos callan, es porque hay algo muy gordo detrás. Y te lo digo desde ya, esto no ha hecho más que empezar. La verdad, esa que tanto incomoda, está a punto de estallar. La pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo no es si David va a hablar. La pregunta es cuándo. Porque todos lo sabemos, hay un límite. Y ese límite está muy cerca. Ya no es solo lo que está en juego a nivel mediático. Es su dignidad, su futuro, su reputación. Porque si algo ha quedado claro las últimas semanas es que lo están utilizando como cabeza de turco, como chivo expiatorio de algo que va mucho más allá de él. Algo que tiene que ver con el pasado de los Pantoja, con ese entorno espeso y lleno de secretos que lleva años funcionando como una red paralela al margen de lo que se ve en televisión. Y David lo sabe. Sabe que están dejando caer rumores calculados. Que las filtraciones no vienen de la prensa. Vienen de dentro. Del entorno. De la familia. De esas personas que en su momento le abrieron las puertas con sonrisas falsas, y ahora, una vez que ha dejado de ser útil, lo están apartando con una frialdad escalofriante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que temen que diga? ¿Qué verdad tan peligrosa puede soltar un chico de 26 años como para que haya periodistas diciendo que si habla, se cae España? Y aquí es donde entramos en terreno resbaladizo. Porque cuando Joaquín Prat dijo esas palabras en televisión, no las dijo al azar. No es un comentario improvisado. Eso es un aviso. Un toque de atención. Un cuidado con lo que hacéis, que él tiene información. Porque no es lo mismo ser pareja de una famosa cualquiera, que ser pareja de una Pantoja. Ahí el precio de callar o hablar es muy alto. Y David ha estado dentro. Muy dentro. Ha visto lo que no debía ver. Ha escuchado conversaciones que no estaban pensadas para sus oídos. Ha presenciado escenas que nunca saldrán en una revista. Y ojo, que aquí no estamos hablando de celos, ni de tonterías de pareja. No. Aquí se habla de movimientos de dinero, de favoritismos familiares, de presuntos tratos de favor, de relaciones rotas por pactos ocultos, de chantajes emocionales y de presiones internas que, si se hacen públicas, harían tambalearse a más de uno. Y lo que es aún más grave, podrían terminar afectando directamente a una menor. Porque no nos olvidemos de Alma. Esa niña que no eligió venir al mundo en mitad de este caos, pero que ahora está en el centro del huracán. Y mientras todo esto sucede, ¿dónde está Anabel Pantoja? ¿Por qué calla? ¿Por qué no da la cara por David, si de verdad es el padre de su hija, su pareja, su familia? ¿Por qué permite que la prensa lo destroce sin decir ni una palabra? Muchos empiezan a pensar que su silencio no es neutralidad, es complicidad. Que, en lugar de proteger a quien supuestamente ama, está protegiendo los intereses de su entorno, de los que llevan años manejando los hilos. Porque una palabra suya podría parar esta sangría. Pero no la dice. No lo defiende. No lo saca de la diana. Y lo más escandaloso es que mientras tanto, en televisión se sigue hablando del tema como si fuera una anécdota más. Un capítulo más del culebrón Pantoja. Como si aquí no hubiera un joven destrozado, una niña en medio y una familia al borde del colapso. Como si todo valiera con tal de tener titulares. Pero lo que está en juego va más allá del salseo. Esto es serio. Muy serio. Porque cuando hablamos del entorno de Anabel, ¿de quién estamos hablando exactamente?
¿Solo de familiares? ¿O también de representantes, productoras, periodistas afines y rostros conocidos que llevan años beneficiándose de la marca Pantoja como si fuera una empresa familiar? Gente que se protege entre sí, que no se traiciona, que silencia escándalos y que actúa con una impunidad escandalosa, mientras los demás miran para otro lado. Y ahí es donde David ya no encaja. Porque no es uno de ellos. Porque no tiene apellidos famosos, ni contratos blindados, ni miedo a perder su silla en un plató. Él solo quería estar con la mujer que amaba, formar una familia y trabajar. Pero ha acabado siendo la víctima de un sistema podrido. Y ahora lo están empujando al límite. Y claro, la gente se pregunta, ¿qué es lo que tiene David? ¿Qué información podría soltar que justifique todo este miedo? Pues según fuentes cercanas, hay dos temas especialmente delicados. El primero, como ya te conté, tiene que ver con ese famoso viaje con Isabel Pantoja, donde se dice que ocurrieron cosas que afectarían directamente a la imagen pública de varios miembros del clan. Y el segundo, tiene que ver con una conversación grabada. Una charla entre David y alguien del entorno cercano de Anabel, en la que se mencionan temas muy, pero que muy delicados. Nombres, cifras, acuerdos, situaciones que, si salieran a la luz, podrían acabar en los tribunales. Y lo más fuerte es que, según me cuentan, esa grabación existe. Está guardada, oculta, lista para salir si todo explota. Porque si hay algo que David ha aprendido en este tiempo, es que no se puede confiar en nadie. Que en este mundo, o tienes pruebas, o estás perdido. Y él las tiene. Y por eso no lo atacan del todo. Porque no saben hasta dónde puede llegar. Porque temen que, si lo acorralan más de la cuenta, suelte la bomba. Y te digo más, hay quien asegura que hay una persona famosa, muy conocida, relacionada con todo esto, que le ha pedido expresamente a Anabel que calme a David. Que lo mantenga a raya. Que no se le escape. Que no hable. Porque si lo hace, cae ella también. Y eso, ahora mismo, no lo puede permitir. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? Que mientras Anabel se pasea por las redes con sonrisas y filtraciones pactadas, mientras se deja querer en programas como Fiesta, mientras intenta hacer ver que todo va bien, su entorno se desmorona por completo. Porque el daño ya está hecho. Y lo que David no ha contado aún, todo el mundo sabe que lo tiene guardado. Y tú que me estás escuchando, lo sabes también. Porque esta historia no es solo un culebrón más. Es el reflejo de cómo funciona la televisión, el famoseo, las élites que se protegen entre sí mientras señalan al más débil. Y en este caso, ese más débil es un joven de 26 años que podría tener en sus manos la llave para desmontar uno de los clanes mediáticos más blindados de España. Y si eso ocurre, créeme, no va a quedar títere con cabeza. Llegamos al punto más crítico de esta historia. El momento exacto en el que todos los focos están apuntando a una sola persona, David Rodríguez. No porque sea culpable de nada confirmado, no porque se haya expuesto públicamente con declaraciones o escándalos, sino porque su silencio pesa más que 1000 titulares. Porque lo que calla, lo que no dice, lo que aún no ha contado, está generando más miedo que cualquier exclusiva publicada hasta hoy. Y no es para menos. Porque si se confirman los rumores que están empezando a correr como la pólvora entre los pasillos de Telecinco, en despachos de productoras y hasta en redacciones de revistas del corazón, estaríamos ante uno de los escándalos más oscuros de la historia reciente del clan Pantoja. Y no lo digo a la ligera. No estamos hablando de celos, ni de broncas familiares, ni siquiera de filtraciones por despecho. No. Hablamos de posible encubrimiento de delitos, de presiones silenciosas, de chantajes emocionales y legales, y de un juego tan sucio, tan profundamente retorcido, que hay quien ya ha preferido irse del país antes que verse salpicado. Porque sí, hay gente que ya está preparando maletas. Que sabe que si David rompe su silencio, se acabó. No solo para Anabel. También para una larga lista de nombres que han estado jugando con fuego desde hace años. Y ahora, se encuentran con la cerilla en la mano y la gasolina derramada por todo el plató. El más mínimo movimiento, y arde todo. Y hay algo que nadie está comentando, y que tú mereces saber. David no solo guarda secretos del presente, guarda también detalles del pasado de Anabel, información que nunca ha salido a la luz pública, que ha permanecido oculta entre confidencias de pareja, entre noches de hotel, viajes, charlas privadas. Porque David no solo ha sido pareja, ha sido confidente. Y ese es el verdadero problema. Lo sabe todo. Por ejemplo, ¿sabías que en el famoso viaje con Isabel Pantoja hubo un episodio que, según se dice, obligó a cancelar parte del tour de forma inesperada? ¿Y que esa cancelación no tuvo nada que ver con motivos logísticos, como nos vendieron? Se habló de logística, de malestar físico, incluso de cansancio, pero según insiders, hubo un encontronazo detrás de las cámaras, una bronca monumental entre Isabel, David y otra persona que aún no ha sido identificada públicamente, que acabó con amenazas de filtración, gritos y hasta lágrimas. Ese episodio fue tapado, silenciado, y sustituido con una nota de prensa perfectamente redactada. Pero David estuvo allí. Fue testigo. Y si alguien lo sacara a la luz,
Podría explicar muchas cosas que no cuadraban entonces, ni ahora. Pero no solo eso. También está el tema del famoso grupo de WhatsApp que algunos medios han mencionado de pasada, pero que nadie ha investigado a fondo. Un grupo donde, según varias fuentes, se compartían decisiones familiares, exclusivas pactadas, movimientos económicos y detalles que, si salieran a la luz, dejarían a muchos sin trabajo. Y David, sí, también estaba incluido en ese grupo. Durante meses. Hasta que un día, fue eliminado sin explicación. ¿Qué vio antes de ser eliminado? ¿Qué mensajes conserva? ¿A quién podrían implicar esos mensajes? Y luego está el asunto Alma, la hija de David y Anabel. La gran olvidada en medio de todo este huracán. Mientras unos se lanzan dardos, otros se lavan las manos. Mientras en los platós se hacen tertulias con su nombre, nadie parece recordar que detrás de este culebrón hay una niña que, según muchas voces, está desatendida, desubicada y emocionalmente desprotegida. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el instinto de madre? ¿Dónde está el deber mínimo de proteger a tu propia hija del escándalo? Porque lo que está pasando no es un juego. No es una trama de «Sálvame». Es la vida real. Y si lo que se dice es cierto, si realmente David ha sido utilizado, silenciado y arrinconado por intentar defender a su hija, entonces esto dejaría de ser salseo para convertirse en una denuncia social directa. Y aquí viene otro punto que nadie está tocando con claridad. ¿Por qué tanto miedo a que hable David? ¿Qué puede contar que sea tan peligroso? ¿Por qué Joaquín Prat se atreve a decir en pleno directo que si David habla, se cae España? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Y por qué los grandes programas del corazón no lo han invitado nunca a hablar? Piénsalo, cualquier otro personaje de esta historia habría recorrido ya todos los platós con su versión. Pero a David lo quieren en silencio. Lo quieren desaparecido mediáticamente. Porque saben que si abre la boca, aunque sea 5 minutos, no lo podrían parar. Y sería la caída definitiva del decorado de cartón piedra que han montado durante años. Y, por si fuera poco, también se está hablando de que hay más de una persona intentando comprar su silencio. Dinero. Amenazas veladas. Condiciones. Propuestas de exclusivas que en realidad son trampas. Todo para que no hable. Todo para que siga callado. ¿Y tú te crees que alguien pagaría por callar, si no tuviera nada que ocultar? Pero, ¿y si hablase? ¿Y si mañana, en una entrevista en directo, contase lo que vio, lo que oyó, lo que le contaron? ¿Y si dijera quién filtró información judicial desde dentro? ¿O quién le pidió que firmase papeles que no entendía del todo? ¿Y si contara el verdadero motivo por el que dejó de trabajar con Isabel Pantoja? ¿O las condiciones bajo las que ha visto crecer a su hija? ¿Y si David revelara quién decide realmente lo que se dice y lo que no se dice sobre el clan Pantoja en televisión? Porque claro, desde fuera todo parece improvisado. Pero tú y yo sabemos que aquí no se da puntada sin hilo. Que cada paso mediático de esta familia está cuidadosamente calculado. Desde la lágrima en directo, hasta el silencio en Instagram. Desde los me gusta sospechosos hasta las entrevistas pactadas. Pero lo que no se puede controlar es a alguien que ya no tiene nada que perder. Y eso es lo que hace de David Rodríguez el mayor riesgo para el sistema Pantoja. Porque ya no está dentro. Ya no depende de ellos. Ya no tiene miedo. Y eso, en este mundillo, es dinamita pura. Y ahora, te pregunto a ti, que llevas media hora escuchando esto con los ojos abiertos como platos, ¿tú qué crees que es lo que sabe David Rodríguez y que podría hacer que más de uno tuviera que salir corriendo de España? Porque no estamos hablando de un cotilleo sin importancia. Estamos hablando de algo tan gordo, tan grave, que hasta un presentador como Joaquín Prat ha soltado en directo que si habla, se cae España. Así, con todas las letras. ¿Pero por qué? ¿Qué puede esconder esta historia que aún no se haya contado? ¿Qué bomba tiene David Rodríguez bajo la manga? ¿Será algo relacionado con dinero oculto? ¿Con papeles firmados sin conocimiento? ¿Con imágenes o audios comprometidos de alguien del clan Pantoja? ¿O quizás, algo que ocurrió durante aquella famosa gira con Isabel y que se ha intentado enterrar bajo 1000 capas de silencio? ¿Tendrá David pruebas de que se le ha intentado comprar el silencio con dinero o con condiciones absurdas? Y si esas pruebas existen, ¿por qué no las muestra? Hay algo que sí es evidente, a David lo quieren callado. Y si lo quieren callado, es por algo. Porque nadie se gasta tiempo, energía y favores mediáticos en silenciar a alguien que no sabe nada. Aquí hay algo muy turbio, y como dice el refrán, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y en este caso, el río suena a cañón. Y te voy a decir más, mientras se sigue vendiendo por televisión el cuento de la pareja feliz, de lo tenemos todo controlado y mirad qué bien llevamos a nuestra niña. Lo cierto es que la pequeña Alma parece más abandonada emocionalmente que nunca. Rodeada de escándalos, gritos, filtraciones, exclusivas, demandas, acusaciones de maltrato, y ahora esto, una presión brutal sobre su padre para que no cuente la verdad. ¿Pero qué madre permite eso?
¿Qué clase de entorno familiar permite que se utilice a la niña como arma, como escudo, como silencio impuesto? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el bienestar de una menor en medio de esta guerra de egos, dinero y platós? Y aquí es donde quiero que entres tú. Porque no quiero que este vídeo termine como uno más. Quiero que este vídeo lo reventéis entre todos. Quiero que dejes tu comentario ahí abajo y me digas, ¿tú qué crees que está callando David Rodríguez? ¿Qué podría contar que fuera tan grave como para hacer tambalear a todo el entorno de Anabel Pantoja? ¿Crees que hay algo relacionado con dinero, con la gira de Isabel Pantoja, con la niña, o con algo aún más oscuro que no nos atrevemos ni a imaginar? ¿Y tú qué harías si fueras él? ¿Hablarías, aunque supusiera romper definitivamente con Anabel, aunque te vetaran de los platós? ¿O seguirías en silencio por miedo o por lealtad? Es tu turno. Porque este canal no se calla nada, y tampoco queremos que tú te calles. Lo que está pasando es muy grave, y merece ser debatido públicamente, sin miedo y sin censura. Así que dale al botón de me gusta si quieres que sigamos desenterrando verdades incómodas, suscríbete si no lo estás ya, y activa la campanita para no perderte nada, porque esto no ha terminado. Lo que viene puede ser aún más explosivo. Y si alguien pensaba que con el silencio de David iba a conseguir tapar toda esta basura, que se prepare. Porque si rompe su silencio, no se cae España, se cae Telecinco, se cae Cantora, se cae el circo entero. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque nosotros sí vamos a seguir informando, quieran o no quieran. Nos vemos en los comentarios.